Ok, seguimos entonces con el tema de la tolerancia como valor fundamental de nuestras vidas, buscando darle ese toque, pues, a la luz de la Biblia, ¿no? Vamos ahora a presentar casos, ¿sí?, de la vida real donde nos damos cuenta que estamos siendo tolerantes. Adelante, Roger Espeleta. Buenas tardes, amigos, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Un saludo. Buenas tardes. El tema muy bonito, ¿no? Muy bonito este tema, porque a diario nosotros tenemos que ser tolerantes. Yo quería tocar, antes de dar el texto que nos están pidiendo, quiero leerles el concepto de lo que es la tolerancia. Dice que tolerancia es permitir los puntos de vista, prácticas y creencias de los demás, libre de prejuicios, grado de variación permisible de un. También hay tolerancia en la medicina, que la tolerancia es la habilidad de resistir el daño que produce la exposición de una droga o virus. Y en la mecánica, la tolerancia es el grado en que una máquina puede funcionar fuera de las condiciones ideales. Entonces, si nos ponemos a ver, la tolerancia es algo así como la lealtad, ¿no? ¿Somos leales o no somos leales? ¿O somos tolerantes o no somos tolerantes, ¿no? Y nosotros vemos la tolerancia en el día a día nuestro, porque lo podemos ver cuando vemos nuestro grupo familiar, como nuestros hijos, que son esos muchachos que no les gusta como darle el cuarto, no les gusta colaborar con la limpieza de casa, o la esposa no hace el café como nosotros queremos, o la comida como a nosotros nos gusta. Nosotros tenemos que tener esa resistencia, ¿no?, para tolerar esa variación. O también nos ocurre cuando vemos que nuestros mismos hijos, nuestras mismas tienen pensamientos diferentes a las nuestras. Pero nosotros tenemos que aprender a convivir con ellos. Tenemos que ir a esa variación. ¿Y qué nos dice la Biblia? Nos dice en cuanto a la tolerancia. Voy a permitirme leerle Romanos 6:13, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros pecados como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces, la Biblia nos manda a nosotros a no ser jueces. Yo no hago la capacidad de juzgar, de poder conocerte en nuestras manos, ni dejar que el pecado reine en estos, y por ser intolerante llegar a la violencia, llegar a una mala acción. Entonces nosotros tenemos que saber nuestra formación, tenemos que ver nuestros valores, formarnos para poder enfrentar a todo eso, porque no solamente lo vemos en la casa, sino que ya vamos al trabajo, vemos los obreros, los jefes nuestros que tienen ideas diferentes, y todo eso nosotros tenemos que tolerar. No debemos caer más bien, o debemos ver nuestras ideas, nuestros principios, en no caer en violencia, no ser intolerante, porque va a pasar lo que viene pasando, pues el caso de discriminación racial,
a los niños, el maltrato animal, el maltrato a la persona a la que, y toda esa serie de cosas que vemos a diario. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo digo que nosotros tenemos que fortalecernos, ¿no? Cada manera como lo cree. Nosotros que creemos en Dios debemos fortalecer nuestra fe, debemos fortalecernos la palabra para que tengamos esa resistencia en el día a día y podamos ser personas que podamos, pero siempre las advertencias, pero de una buena manera. En el caso de nuestros hijos, en nuestra esposa, decírselo de la mejor manera. Mira, no me gusta eso, pero tienes que hacerlo. O sea, trata de hacerlo mejor, no lo hagas así. Nuestros hijos, mire, vaya y acomode, usted tiene que ordenar su cuadro, tiene que ordenar esto. Con las personas en el trabajo, como llegó tarde, bueno, porque usted llegó tarde, a escuchar, pero no llegar a los gritos, no llegar a todas esas cosas, que es lo peligroso de la intolerancia. Y por eso fue que el Señor nos mandó a tolerarnos los unos a los otros, pero amándonos. Hay que poner en práctica el amor. El amor también tiene mucho que ver para nosotros ser tolerantes. Bueno, este es mi pequeño aporte. Gracias. Listo, ahora sí, excelente. Gracias, Roger Espeleta. Importante tu participación cuando nos dices que es necesario tener el amor presente. Pienso yo que si de verdad amas de corazón, toleras, ¿no? En el caso de nuestras relaciones, ¿no? Relaciones, digo, con nuestras esposas, nuestras parejas. Si amas, hay la tolerancia, se da con la tolerancia. Adelante, Pastor Camacho. Bueno, mis estimados hermanos, Dios me los continúe bendiciendo. ¿Cómo están? Bien, me imagino que bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, quiero, antes de hablar de tolerancia, quiero decirle que el gran manual de vida es la Biblia, ¿no? Y hay cuestiones que están muy claras en la Biblia que a lo mejor de repente desde el punto de vista cultural no es lógico. No es lógico que yo ame a mi enemigo, no es lógico que ponga la otra mejilla, no es lógico que si me piden llevar una capa 1 kilómetro yo vaya con el 2, perdón, me piden llevar una carga, yo lleve 2, no es lógico. O sea, la lógica que lleva Dios es una lógica muy extraña, muy extraña. Y cuando digo extraña es porque es la lógica de Él. Para nosotros como humanos, en este mundo que vivimos, es rara. La tolerancia, para mí es un tema muy controversial. Y tendría que yo hablar un poquitico, claro, tengo que darle un enfoque sociológico porque pues mi primera profesión de pregrado es de sociología, ¿no? Sociólogo. Pero yo creo que la tolerancia, para poder hablar de tolerancia hay que hablar de posmodernidad. Sí, vivimos en una sociedad posmoderna o tratando de ser posmoderna, ¿no? Y una de las cosas donde la religiosidad y la espiritualidad está, vamos a llamarlo pasado de moda, y donde hay un enaltecimiento al culto personal, ¿sí? Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me da la gana de ser, eso es, y no le debe importar a nadie, yo soy eso. Y listo, ¿sí? Sin importarme lo que piense el resto, sin importarme de que, si entonces, todo el mundo nadie puede juzgar lo que hago, nadie puede decir nada, ni nada por el estilo. Eso relativamente creo que es sumamente peligroso. Autores como Layard, en su libro La Posmodernidad, habla sobre eso, ¿no? Pero hay algo interesante que es desde el punto de vista cristiano. O sea, tenemos que ser tolerantes. Cuando hablamos de tolerancia, de una vez se etiqueta como un valor y se escucha muy bonito. Es muy hermoso, muy lindo y suena a paz. Todos somos tolerantes y qué hermosa paz. Pero la Biblia realmente habla de ese tipo de tolerancia. La cita que habló, por ejemplo, Realza en Tesalonicense, se está refiriendo a una carta que le está enviando Pablo a la gente, a la iglesia de Tesalónica, y cuando hace referencia a que se soporten unos a otros, se está refiriendo a hermanos en la fe.
¿sí? Entonces, cuando estamos viendo eso, él habla de la tolerancia en personas que están hacia un mismo fin y que están en un mismo trabajo que es de seguir a Jesús, al mismo Dios. Interesante, ¿no? Otra cosa, ¿hay que ser tolerantes? Pues sí, hay que ser tolerantes. Pero el tema y el concepto de tolerancia, aunque discúlpenme, hermanos, puede generar, bueno, que hay que aplicar la tolerancia, ¿no? De que en mis conceptos pues no vayan a ser mal interpretados, porque no es mi deseo. Pero hay cosas que Dios no tolera. Cuando digo cosas que Dios no tolera, por ejemplo, y ahí es donde viene el gran tema de que soy tolerante, pero ¿de qué soy tolerante? ¿A qué soy tolerante? Y ahí viene el detalle. No se puede tolerar, y Dios no tolera el pecado, Dios no tolera la maldad, Dios no tolera algunas cosas que nosotros como humanos sí queremos tolerar. Si la persona es homosexual y practica la homosexualidad de manera abierta y lo toma como una condición inherente al ser humano que nació de esa forma, cosa que no está probada biológicamente ni para un lado ni para el otro, porque si se fuese homosexual del nacimiento, pues entonces hablaríamos de un gen que te define como tal y no existe. Entonces, la homosexualidad, terminamos siendo tolerantes frente a la homosexualidad, terminamos siendo tolerantes frente a la vanidad, terminamos siendo tolerantes frente al egocentrismo, terminamos siendo tolerantes frente a la disputa, la discordia, el conflicto, la guerra, terminamos siendo tolerantes frente a la violencia, terminamos siendo tolerantes frente a un conjunto de situaciones que por supuesto las practican ciertas personas y entonces en nombre de la tolerancia no me importa que, no sé, que el movimiento LGTB esté luchando por derechos como si fuese inherente al ser humano. Cuando realmente inherente al ser humano que nace con él, podríamos hablar, por supuesto, del color de piel, podríamos hablar del color de cabello, podríamos hablar del color de ojos, podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, a lo que somos tolerantes con aquel que sabemos que es tremendo sinvergüenza ladrón, pero como es millonario o multimillonario, lo toleramos, ¿no? Entonces, llevamos la tolerancia hacia un nivel que no es de Dios. Suena feo, suena duro, pero la Biblia lo dice. Mire, la Biblia es tan clara que hay una parte de la Biblia, ¿no? Hay una cita que la voy a mencionar en Hechos capítulo 13, versículo 10 en adelante. Bueno, versículo 4, voy a hablar del 4, ¿no? Ahí fueron enviados por el Espíritu Santo, está hablando de Saulo, está hablando de Bernabé, los mandó y entonces hallaron a cierto mago, estoy hablando del versículo 6, hallaron a cierto mago en una isla o sea, ahí hallaron un cierto mago, un falso profeta, un judío llamado Bar Jesús. Entonces Bar Jesús, bueno, era un cobero, vamos a llamarlo así. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, vean lo que le dice, bueno, y este llamando a Bernabé a Saulo, o sea, el mago llamando a Bernabé a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero lo resistía Elimas, el mago, así se traduce el nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. O sea, él estaba influenciando sobre todo. El cuento es que Saulo, que también es Pablo, versículo 9, lleno del Espíritu Santo, fijándose en él los ojos, le dijo a ese señor, le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego y no verás el sol en algún tiempo. Estoy hablando del versículo 10, si no me equivoco, capítulo 13 de Hechos. En primera de Juan, capítulo 4, versículo, habla de los hijos de luz, habla de los hijos y habla también de los hijos que no son de luz. En el versículo, si no me equivoco, en 4:13, si no es más o menos, esto conocemos, pero hacemos en Él y en nosotros que Él nos ha dado de su espíritu. Ahora, quiero decirles que hay una cita acá que habla de los hijos del diablo, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Yo no soy tolerante con los que practican maldad. Suena feo, pero yo no soy tolerante con aquel que practica la maldad, con aquel que anda chueco, con aquel que le gusta. Ustedes van a decir, pero usted es pastor, ojo, yo no soy tolerante a la práctica de lo que él hace. Él tiene el mismo derecho y la misma
potestad de ser salvo como de repente lo puede ser cualquiera porque Jesucristo murió por todos. Amén. Pero si está en una práctica insana, yo no voy a decir, bueno, déjalo quieto, o sea, déjalo quieto, no es que me voy a meter con él, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la tolerancia al pecado. La posmodernidad nos está enseñando que tú haces lo que te dé la gana, y si estás en malos pasos, mientras que no te metas con nadie, no hay que juzgar eso. Ojo, cuidado, porque la Biblia habla de juicio hacia la persona, no se debe hacer, pero hacia los hechos y hacia las acciones sí hay que ser. Y repito, soy tolerante para aquello que realmente se debe ser tolerante, y aquello que no se debe ser tolerante, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, porque entonces estaría doblando la Biblia, acomodándola a la posmodernidad, cuando realmente debería ser acomodada hacia esto, ¿no? Hacia lo que es la sociedad, acomodarse a la Biblia. Espero que mis palabras no vayan a caer mal, ni nadie se vaya a salir del grupo, por favor, si son tan amables. Yo tengo una pregunta para el pastor. Dígame, hijo, dígame, estimado. Pastor, cuando decimos que, cuando usted dice no es tolerante, allí, ¿a qué se refiere? O sea, ¿cuál sería? Ok, voy a aclarar eso. Sí, permítame decirlo. O sea, yo no puedo ver la práctica del ladronismo, yo no puedo ver la práctica del autoritarismo, yo no puedo verla como algo normal. A eso me refiero. ¿Sí? Okay. La homosexualidad no es algo normal. El ladronismo no es algo normal. Permítame por finalizar la idea. El ser ladrón no es algo normal. El ser matraquero no es algo normal. El ser mentiroso no es algo normal. Pero resulta que en nombre de la tolerancia, no importa que practiquen la homosexualidad, yo soy tolerante. No importa que sigan robando, yo soy tolerante. Que sigan engañando, no importa, yo soy tolerante. Mira, estamos en una sociedad tan sucia, tan destruida y tan acabada en los cimientos cristianos, que entonces, mira lo que me pasa a mí. Mira lo que está pasando. Una cosa increíble. Una vez yo llegué y compré un carrito con todo el esfuerzo del mundo. A la persona que le estoy comprando, un familiar, le digo, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que por favor no me vayas a engañar, porque yo no soy mecánico. Véndeme un carro operativo para yo cargar a toda la familia de mi esposa, para cargar a mi esposa, que es tu familia, y al niño, pues el niño estaba de brazo. Resulta que mirándome a los ojos me dijo, me engañó mirándome a los ojos, yo te aseguro que ese carro está bueno, te lo aseguro. Y yo, como, tú sabes, corazón pastoral, uno cree. Creí. El carro era un desastre. De hecho, le pusimos la troja móvil. Resulta que cuando se destapa la olla y yo hago el comentario, concha, que el fulano me engañó, me embromó con el carro, ¿tú sabes qué pasó? Que comenzaron a criticarme a mí porque me dejé engañar, pero no lo criticaban a él, que fue el mentiroso. Yo este tipo de ejemplo estoy diciendo es que estamos en una sociedad tal que, chamo, una mentirita ahí para que la cosa se acomode no es malo. Sé tolerante. Que los muchachos, que por ejemplo en Argentina, la primera experiencia de un muchacho adolescente sea con hombre y con mujer para ver qué es lo que le gusta. Hay que ser tolerante. No te enrolles la vida, no te ensucies la mente. Intolerante. Intolerancia, diría yo, es que yo no permita que mi hijo, por ejemplo, ande con un negro porque el color... Eso sí es una intolerancia estúpida, una intolerancia que no está cimentada. Pero yo no voy a permitir que ande con malandros. Pero tienes que ser tolerante. ¿Cómo no andar con malandros que anden empistolados? ¿Cuál es el problema? Siendo intolerante, Tomás, lo siento, pero el que practique el pecado de manera abierta, y que le guste y que se maneje en eso, ¿cómo voy a tolerar? No puedo ser tolerante frente a eso me estoy refiriendo. Pero igual Cristo murió por él. Ahí viene la cuestión, ¿no? El juego dual. Juego dual. Pastor, ¿y cuál es la cita que la estoy buscando? Esa me interesó. La de primera de Juan, ¿qué? Ya le digo, mi estimado hermano. Primera de Juan es... 1, 2, 3, 4 o 5. La 10. No, el 3.10. En esto mira, yo lo voy a leer desde el 9, que dice, desde el 7. No, desde el 4, rapidito, disculpen. Es que está bueno, rapidito. No, que está interesante.
leo el versículo 4. Mira, capítulo 3, versículo 4, primera de Juan, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto, y viene la cita, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí? O sea, ahí es donde está el detalle. O sea, llama al amor. ¿Sí? Evidentemente. Adelante. A mí me... Bueno, sí, adelante, disculpe. No, termina la idea y luego entonces viene el profesor No, Mendoza. a donde yo quiero llegar es que cuando nosotros somos todos frente al pecado, entonces le mandamos un mensaje equivocado a las personas. No importa que te cases con otro hombre, un hombre se case con otro, no importa, igual Dios está amando. Entonces agarran el amor y me transforman en un Dios alcahuete. Cuando Dios está diciendo es, yo te amo y por eso envié a Jesucristo para que muriera por ti, pero yo te amo de forma tal que cambies tu vida, transformes tu existencia y permite que el Espíritu Santo te haga un nuevo nacimiento, haya un nuevo nacimiento en ti. Entonces, ¿qué sucede? Que en el nombre del amor de Dios se están haciendo unas cosas muy extrañas desde el punto de vista cristiano. Se está tolerando, y ahí viene la palabra de la tolerancia, se está tolerando cosas como que, bueno, y en nombre de la posmodernidad, donde las personas hacen lo que quieren y nadie puede decir nada. Claro, las personas tienen libre albedrío, pero que alguien me diga que yo no puedo criticar o no puedo decir algo que bíblicamente es criticable, lo siento, pero estoy diciendo, aunque suene feo y otro me dirá decir, depende de la interpretación, pero verdades bíblicas son verdades bíblicas. El que roba es un ladrón y al ladronismo Dios lo condena y ya. El que miente es mentiroso, ¿sí? Y la práctica de la mentira, Dios la condena. Y si tú mueres siendo mentiroso, y si tú mueres siendo ladrón, y si tú mueres siendo fornicario, y si tú mueres siendo... ¿y estás para el infierno? Ay, pero entonces Dios no es un Dios de amor. No, si Dios es un Dios de amor tan grande que murió, que hizo, o permitió y mandó a Jesucristo que muriera por ti, para que si hay un arrepentimiento sincero desde tu corazón, ¿sí? Transformación, nueva vida, un camino con Él. Amén. Luis Mendoza. Ok, gracias. Luego Espeleta. Bueno, fíjense algo. Yo estaba viendo que, bueno, es un tema muy controversial, que sí, Camacho lo estaba diciendo, que hay cosas que no podemos tolerar, hay cosas que podemos tolerar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la tolerancia y qué es lo que vamos a tolerar. Para ello tenemos que tener presentes ciertos valores. Los valores, y como sabemos que los valores han ido cambiando con la posmodernidad. Si ustedes recuerdan en el Código Civil antes del 80, el que tenemos en Venezuela es del 80, el Código Civil. Y eso fue reformado cuando Luis Herrera Camping. El anterior código decía que si un hombre encontraba a su mujer con otro hombre en la cama, uno podía matarla. Eso era una tolerancia del Estado, uno podía matarla. Lo que no toleraba el Estado era que uno matara al amante de ella. Por ello se iba preso. Pero si mataba a la mujer, no, porque era algo bueno. Y así encontramos en varias culturas. Bueno, eso cambió después. En Colombia, el Código Civil también cambió, creo que a partir del 90 y tanto, 96. El único matrimonio que era tolerado aquí en Colombia era el matrimonio católico. Si era de otra religión, tenía que ir a casarse con un cura porque si no, no era legal. No era legal. Y yo tuve amigos, unos amigos que se casaron, eran adventistas,
y se tuvieron que casar por la Iglesia Católica para poder ser legalmente casados. Entonces, cosas como esas, pues hay que tenerlas muy presentes, porque hay cosas que podemos tolerar, hay cosas que no debemos tolerar. Realza, disculpe, ¿ya guardaste el video? Sí, profe, listo. Listo. Entonces hay cosas que como tal, por ejemplo, yo creo que el tema de la tolerancia con respecto a lo que el pastor mencionó, a los grupos de homosexuales, de gay, no es que nosotros vamos a, hey, venga hermanito, vamos a darle un abracito y venga a la iglesia, no, no es eso, sino que si uno los ve en la calle, no, mira, allá va, señalarlos, ¿no? Enjuiciarlos, no ponerlos a juicio, o sea, hablar de una manera general, decir, mira, la homosexualidad no es algo normal, no es algo permitido por Dios, no está escrito, de hecho lo único que está escrito, lo leí hace años en un salmo, creo que es en un salmo que dice, maldito el varón que se acuesta con otro hombre, algo así. Sí, creo que dice por ahí. Entonces, habla de abominación. Y en los Corintios, en Corintios, 2 Corintios 6 al 9, creo que habla de todos estos pecados que no acepta Dios, ¿sí? Ahora, la tolerancia yo creo que está en no atacar, ¿verdad? En no atacar. Pero ojo, uno puede ser tolerante a la violencia. No, yo no soy violento, y si vienen a atacar a tu esposa, a mi esposa, yo tengo que tolerar eso. Ahí es donde uno tiene que estar consciente yo creo que la tolerancia de la que se habla es más que todo la tolerancia a las ideas, sin las acciones. Yo creo que es más a esa tolerancia que nos referimos, porque es duro que vengan a atacarle la familia de uno, y no, como yo soy tolerante, yo soy una persona de paz, llegaron unos bandidos a atacarme a mi familia y yo tengo que quedarme quieto. Yo tengo que actuar. Como dice, hay cosas que se pueden tolerar y que se deben tolerar, pero hay cosas, sí, la hija mía y el hijo mío no, yo tengo que tolerar, se acostaron, se casaron, y yo no creo que eso sea justo. No creo Lo que pasa es que, con sumo respeto, es difícil, depende de la posición. Uno como pastor, a mí me llegan dos personas que estén conviviendo juntos y no estén casados y me preguntan, ¿usted toleraría que nosotros vivamos juntos? Mire, yo le tolero que usted venga a la iglesia, yo le tolero que usted participe en la iglesia, pero entiéndame algo, ustedes tienen que casarse. No, tienen que casarse. Si me llega una persona que practica abierto, yo le digo, venga para la iglesia. Ajá, pero si yo sigo practicando la homosexualidad, no sé, me voy al infierno. ¿Qué dice la palabra? Que sí. Sí, ya, listo. Si yo sigo mintiendo, me llega un político y me dice, mire, si usted sigue mintiendo, entonces no puedo ser político. Deje de ser político, es preferible que entre al cielo sin un brazo, sin una mano, a que entre, o sea, deja de ser político entonces y que deje de mentir. Entonces, a donde yo quiero llegar es al hecho, o sea, la tolerancia al pecado. Dios no permite la tolerancia al pecado. Nosotros no podemos permitir la tolerancia al pecado, aunque eso sea un poco o haga ruido a la lógica posmoderna de hoy en día. Eso hay que tener cuidado, ¿sí? Ojo, yo tengo amigos homosexuales, tengo amigos que son políticos, tengo amigos que son bochincheros, tipo Realza, o sea, yo tengo... No, mentira, Realza, es broma. Adelante, Peleta. Pero, acuérdense que yo leí al principio el concepto de tolerancia, era permitir los puntos de vista, prácticas y creencias de los demás, ser libre de perjuicio, grado de variación permisible de un estado. Esto me hace recordar, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que dice el pastor, porque el Señor Jesucristo, el mismo que nos enseña a nosotros a la tolerancia, él cuando entró al templo, se vio que estaba esto lleno de mercaderes, de ladrones, de gente que estaba con muy buena. A la estatua, a las palomas, todo, y a la gente la sacó del templo porque eso le produjo a él
rabia, porque era la casa del padre. Entonces nosotros tenemos que ser así. Obviamente, como dice el pastor, nosotros a un homosexual no se lo vamos a agarrar, lo vamos a quemar, lo vamos a matar. No, pero si él viene a la iglesia, lo vamos a aceptar, porque él viene a buscar de Dios. A Dios vamos todos los que estamos enfermos, todos los que estamos en pecado. Vamos a Dios, pero no tenemos que ir a practicar el pecado, tenemos que dejar de practicar el pecado, porque las cosas tienen que llamarse por su nombre. Usted es ladrón, bueno, usted es ladrón, arrepiéntase y deje de ser ladrón. Deje de ser ladrón. Amén. Y deje de ser homosexual. Y nuestros mismos hijos, nosotros no vamos a permitir que ellos sean unos delincuentes, porque les traemos a palo y los enseñamos que eso no debe ser así. Pero tenemos que enseñar, lo vamos a tolerar, y si no le decimos, mira, va y deja de ser niño. Pero son cosas que no tenemos tenemos que diferenciar. Tenemos que diferenciar y ser muy claros. Por eso que también comparto la idea del profesor Luis Mendoza, que en las ideas, o sea, está bien, tú crees esto, yo quiero, pero no vamos a compartir lo que es el pecado. Fíjense que me pongo a analizar de tantas cosas que hemos compartido todos aquí, a pesar de que dije que lo que no debemos tolerar son las acciones. Depende de qué acciones, que es un tema complicado. Es un tema complicado porque yo puedo tolerar qué es lo que debo tolerar. O sea, ¿quién me dice a mí qué es lo que debo tolerar o qué no debo tolerar? Por ejemplo, la Biblia, papá. La Biblia, sí, la Biblia. Pero si nosotros vamos un poquito más allá nos habla, no, pero hay otras religiones y las otras religiones dicen que usted tiene que tolerar es esto, que no tiene que tolerar es aquello. Entonces, es un tema bastante fuerte y por eso es que se han generado guerras, se han generado muchas competencias, porque las competencias se generan y todos estos avances se generan porque uno no tolera que otro país o que otra persona avance más, y entonces generalmente la gente lo que hace es prepararse más para avanzar más porque no toleran. Fíjese que son muchas cosas. Así es. Adelante, Salazar. Ya. No, o sea, ciertamente es bastante controversial, sumamente controversial, y es porque todo tiene un límite. Yo creo que depende de cada uno, o sea, cada uno de nosotros establecemos nuestros límites y de repente la persona que tienes al lado es mucho más tolerante que tú, o viceversa. Entonces, perdón, al revés. Entonces, creo que, no sé, y ciertamente también como comentó Tomás, yo considero también que es un manual de vida y que sería excelente que todos tomáramos eso como nuestro primer instructivo para referirnos a la solución de los problemas, o por lo menos cómo moldear nuestra conducta frente a la vida. Seríamos mucho más felices ahora y tendríamos mucho menos problemas, pero pareciera ser que no. O sea, como que no, nos enseñaron lo contrario o no sé, había otra idea en el camino, pero hubiese sido lo ideal. Yo desde hace mucho tiempo siempre he dicho, bueno, que eso debió estar en la escuela, eso debió estar en la escuela y así como uno veía, no sé, una materia X, también debió estar presente, porque no creo que le haga mal a nadie, ¿sabes? Saber desde un principio de que, bueno, ciertamente los valores de la casa influyen mucho, pero también que te hayan formado también con esa idea de que hay cosas puntuales que no debes cometer y eso. Pero sí, yo creo que es muy subjetiva la tolerancia. Obviamente hay cosas que son imposibles de tolerar y que bueno, o sea, ya depende de cada quien, no se realza. Así es. Excelente tema. Yo soy imperfecto y necesito la tolerancia, pero mejor pues leo la Biblia, porque el tema de la posmodernidad, verdad que hay tantos libros que pasan por la mente, tantos autores, no, definitivamente
no hay como la Biblia. ¿Sí? Quedo complacido de haber aprendido este día, ¿verdad? Tenemos ya 2 minutos 11 para terminar, no vamos a abrir otra sesión. Considero que el tema muy interesante, Controversial. Somos probados ciertamente, somos probados y no sabemos de pronto diferenciar esas acciones, porque que seamos de buen corazón no significa, ¿verdad?, que ser o no ser tolerantes. ¿Sí? En todo caso yo pienso que pedir la dirección al Espíritu Santo, allí tú vas a quedar claro que de verdad tienes que perdonar, que de verdad esa persona de pronto su acción no fue la más correcta, pero en medio de su ignorancia, vamos a decirlo así, pues actuó. ¿Sí? Dejarlo con Dios. Para la siguiente semana tenemos un tema, aunque yo creo, pastor, que ese tema debería darse, no sé, unos 2, 3 sábados, porque es bastante amplio. Para no ir cerrando así, sé que hoy el de la tolerancia lo estamos cerrando de momento y quedan cosas muy pendientes, pues. Entonces, yo considero que lo podemos trabajar en 2 sábados, 3 sábados, el tema del perdón. Yo me pongo a la orden para lo que es el tema de anfitrión, abrir la sala, grabar, darte la oportunidad para medir los tiempos, así como lo hicimos hoy. Queda exactamente 1 minuto. ¿Sí? Entonces, la semana que viene vamos a trabajar el perdón. Tú vas mandando el material, yo voy arreglando y estamos en contacto. Que Dios me los bendiga a todos. Un abrazo. Chao. Chao. Bendiciones y paz, cuídense. Sí, Igual, igual, cuídense, sí, saludos. cuídense, cuídense. Chao. Se les quiere mucho, portarse bien.